Listo, pues buenas noches, comunidad de Hoskel. Gracias por estar de nuevo acá, por participar. Hoy es nuestra Builder Talk número 3 y el día de hoy tenemos como invitado a un buen amigo de Cardano México, más bien a un miembro de Cardano México, de la casa casi, que es Mauricio Prieto. Él es trabaja, o bueno, está involucrado en muchísimos proyectos en Cardano. Empezó en varios proyectos relacionados a inteligencia artificial, blockchain, ha tenido también iniciativas con universidades en Monterrey, pero ahorita últimamente está muy metido en temas de trazabilidad y en temas de un protocolo que se llama Pool Economy en Cardano, que es el protocolo que está liderando esta transformación en cuanto a trazabilidad, agro y todo el tema de agricultura en Cardano. Igual tuvimos el honor de tenerlo en Azteca para contarnos un poco de lo que hace. Y bueno, son muchísimas cosas, pero pues una bienvenida para ti, Mau, y algo que quieras decirnos para saludar a la comunidad. Muchísimas gracias por la bienvenida. Me diste todo el buen intro para no tener lo que decir yo, entonces genial. Pero súper motivado aquí en el participar con ustedes y poder seguir creciendo con ustedes a su lado. Y asimismo, no tanto en hablar, qué padre este espacio para poder hablar un poquito sobre en cómo vemos nosotros estas tecnologías y en cómo poderlas adaptar. No tanto viéndolo como que en el sentido de cuáles son las tokens y esto, sino más bien cómo crear conciencia, curiosidad a aquellos que lleguen a escuchar para cómo implementar estas herramientas y poder entre todos nosotros crear nuestras nuevas iniciativas en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Mau, por participar, por estar aquí, por tu tiempo. Bueno, sí, como dices, tal vez ahorita no somos muchos, pero al final todo esto se comparte en los grupos que tenemos, con universidades, y va a quedar grabado para que la gente que pues, no pudo participar en vivo pueda escucharte y escucharnos a todos. Entonces, quisiera empezar esta charla, esta entrevista, pues preguntándote, ¿no? ¿Qué es lo que hacías antes de blockchain, antes de Cardano? ¿Cómo es qué era pues sí, tu profesión o tus pasatiempos o tus intereses más bien antes de entrar a este mundo de blockchain y de Cardano? ¿Qué hacías antes? Ok, bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. No la terminé a mitad de mi universidad. Yo estaba buscando ya en internet en cómo poder yo ser mi propia economía digital, ya que no estaba yo de acuerdo con cómo funcionaban ciertas cosas en el mundo de la arquitectura. Entonces yo empecé a buscar mis posibilidades y empecé a ver qué podía hacer con energía. Eso era un pasatiempo que yo tenía como hobby. Asimismo, tuve la oportunidad, mi familia viene del background de la minería, entonces trabajé como 3, 4 años de mi vida estando en minas reales, viendo cuáles eran los procesos, las metodologías. Trabajé con muchos estudiantes y doctores en ese rubro y yo siempre estaba pensando en, bueno, cómo puedo utilizar a Cardano para este tipo de procesos o metodologías. Y esas siempre fueron mis curiosidades. Asimismo, ya con el tiempo como Cardano fue creciendo, fueron saliendo distintas herramientas, yo fui creando mis propias comunidades y en base a la situación económica la cual yo represento y el país o la oportunidad que yo conozco, fui haciendo yo mis propios clics en mi mundo digital, por así decirlo, y fui conociendo personas como tú, por ejemplo, y así fue como me empecé a introducir en Cardano y viendo yo cómo poder tener, como menciono, mi propia economía digital dentro de este mundo en Cardano. Sí, perfecto. Creo que al menos todas las personas que estamos aquí en el ecosistema, pues de acuerdo a lo que hemos vivido o a nuestro background, vamos viendo de qué forma esta tecnología
nos puede ayudar, ¿no? A crear negocios, a poder emprender algo. Y bueno, la mayoría de los que están aquí o que estamos aquí son parte de maestros de universidades, alumnos también de universidades. Entonces, podemos empezar tocando el tema ese de la educación y de las universidades. Justo mencionaste de lo de minería y sé que hace un tiempo estuviste en una universidad allá en, me parece que Chihuahua, no, se me va el nombre, el de Estado, Sonora. En Ah, Coahuila Coahuila. existe sí, una de las facultades de allá, pues básicamente allá están las reservas más grandes de fluorita. Y básicamente la carrera de allá de los estudiantes, pues a mí me estaban enseñando en cuáles eran los procesos, las carreras que ellos tenían, y yo les hacía una pregunta a los estudiantes: oye, ¿qué vas a hacer cuando te gradúas? O sea, ¿cuál es el siguiente paso después de esta carrera? ¿Cómo tú consigues un trabajo ahorita con todo el conocimiento? Porque para mí eran personas muy estudiadas, en el sentido conocían el subsuelo, conocían la metodología, cuáles eran los procesos, cuáles eran las certificaciones, y esas mismas certificaciones de minería aquí en México son las mismas en Canadá y en China. Te varían tantito en base a las seguridades, etcétera, pero el proceso en el cual tienes que tomar era el mismo. Entonces yo decía, oye, ¿qué hacen con toda esta información, toda esta data? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros nada más en México le vendemos a México? Yo decía, y luego aparte aquí todo mal pagado, ¿no? O sea, ¿por qué no existe este ecosistema o esta nube? Y yo ya me empezaba a hacer todas estas preguntas de que, oye, ¿por qué no existe esta herramienta que le pueda agregar valor a aquellos en ese momento como pequeños mineros? O, bueno, ellos eran doctores en geología, pero yo les empecé a introducir esto, la curiosidad de, oye, ¿y por qué no existe una DAO, no? Si ustedes tienen toda la data de estas minas y van a existir herramientas de trazabilidad para darle un seguimiento, porque tenemos que entender, se ha perdido la cultura. En México se ha perdido la cultura para distintos procesos en varias áreas, en donde para los futuros estudiantes que estén escuchando esto, esta es la oportunidad para ustedes en base a las oportunidades que ustedes representen, ya sea en agricultura, en servicios, en productos, todo esto pueden llegar a tener la incorporación a esta nueva economía digital del blockchain y las criptoactivos. Y yo creo que esto es algo muy interesante en donde se va a necesitar. Aunque las empresas ahorita, Web2, que fueron creadas en los 80s, en los 90s, no tengan estas implementaciones, no significa que no se van a necesitar. ¿Y quiénes van a ser los líderes? Van a ser personas como ustedes, que gracias a Hosken empiezan como que a hacer clic y empiezan a entender todas estas distintas empresas, proyectos dentro de Cardano, y en base a eso tú dices, oye, bueno, ¿yo cómo puedo contactarme con ellos? ¿O cómo yo puedo estar dentro del blockchain, ¿no? O formar parte de él también. Sí, justamente es un tema que se ha venido tocando en estas charlas, la necesidad que si bien muchas empresas no la ven actualmente porque, pues como sabes, es una tecnología nueva, emergente, pero es prepararse para el futuro, ¿no? Inevitablemente, yo estaba pensando hace unos días, si Bitcoin descentralizó el dinero, por así decirlo, porque tiene que pelear contra bancos, tiene que pelear contra gobierno, y aún así tiene su lugar dentro del dinero, por así decirlo, pues cuanto más todas las otras aplicaciones que no tienen que pelear con un sistema pues tan fuerte como el del dinero, ¿no? Es más bien venir a eficientizar y a mejorar estos procesos pues de las empresas tradicionales. Pero entonces, ¿cómo fue para ti el llegar a la universidad? ¿Qué les dijiste? Ellos ya conocían de blockchain. ¿Es difícil para las universidades entender estas tecnologías o adoptarlas? Por ejemplo, para alguien como un maestro, un alumno, ¿cómo puede llegar en su universidad y hablar sobre esa tecnología? O sea, ¿de qué forma hacerlo más fácil? Algo sí entendían muy bien los doctores, que era la cultura de la minería se había perdido, y ellos entendían también muy bien en el poder de la data. Entonces, obviamente, esta información de la data, tú cuando tienes la información de los yacimientos de México, imagínate, entonces tú sabes eventualmente cuánto dinero necesitas para reactivar una mina, y muchas veces no se ocupa mucho dinero.
La cuestión es que las minas que se activan son en base a poder o contratos de amigos y ahí empieza como que la cadena chueca. Entonces, realmente lo que los doctores querían solucionar es, necesitaban este espacio o esta arena digital en donde ellos puedan plasmar todo el trabajo que le han dedicado toda su vida a toda esta data de barrenos y barrenos aprobados bajo la ley, en donde luego exista una empresa como Palm Economy y que diga, oye, a ver, nosotros tenemos este fondo, tenemos esta capital en donde necesitamos reactivar Latinoamérica, pero nos vamos a ir en base a ver cuál es la mejor mina, en base a su yacimiento, en base a cuáles están bajo las regulamentaciones de riesgo. Entonces ahí empiezas tú a poner toda la metodología y las herramientas, por ejemplo, como les mencionaba, de esta empresa Home Economy, de trazabilidad o en blockchain. Cristian, yo sé que tú también estás trabajando en varias iniciativas alrededor de estos procesos, y esto es el futuro, ya sea para la metodología en el proceso desde, oye, en la minería, por ejemplo, yo veía que los mineros siempre me decían mentiras, no, pues ya hicimos esto y esto y esto de los explosivos, y yo le compraba tantos explosivos en base a tantas toneladas que tenían que tronar, y tenía que haber tanta producción, y luego yo mandaba los camiones, y luego de repente y los camiones no se llenaron. ¿Por qué no se llenaron? No, pues, pues no salió el mineral. ¿Cómo que no salió el mineral si te di tanta dinamita para que explotara? No, pues es que no caía. Entonces, como que ese es ese proceso que tú dices, a ver, aquí todo está chueco, tiene que cambiarse, tiene que existir un proceso, tiene que haber una metodología de trazabilidad donde quede marcado, registrado, y a través de distintos procesos de IoT, por ejemplo, poder tener este récord, ¿sí? Entonces, esto se va a empezar a necesitar en todo, y eso no solamente en la minería. Ahora imagínate para productos que tú quieras mandarlos a Estados Unidos, ¿sí? Oye, tú dices, oye, ¿por qué yo nada más me restringo a solamente vender en México y no me pongo a pensar, oye, ¿por qué no empiezo yo a distribuir a China, Chile piquín o cosas? Y bueno, ¿y cuáles son los permisos? Oye, ¿cuál fue el campo en donde se produjeron? Y luego, que si hubo insecticida, todo este proceso, y que quede marcado, registrado, valorado, le agregas un valor a tu producto y aumentas la posibilidad también. Entonces, yo creo que esto es lo que se va a empezar a ver en distintas áreas, distintos campos en los siguientes años, y es la oportunidad de jóvenes como nosotros en ser los pioneros, en atraer estas oportunidades, y nosotros ser aquellos, oye, a ver, existen estas oportunidades en México y vamos a ver de qué manera introducimos toda la tecnología y nosotros liderarlo, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va. Sí, justamente también es algo que quería platicar, el de que pues la tecnología es reciente. El Cardano recién cumplió 8 años, 8 años en donde nunca recibió un hackeo, en donde la red siempre estuvo corriendo, y como tú dices, ¿qué es lo que nosotros tanto, bueno, cuáles son las ventajas de una blockchain o de Cardano? Pues el que toda esta data va a ser inmutable, ¿no? Va a ser incorruptible, transparente. Entonces, la cantidad de aplicaciones y usos que tiene, pues, como tú mencionas, es impresionante. Y si vemos las personas que conocemos esta tecnología, pues ya es tan fácil, ¿no? Estamos hablando de mercados saturados, ¿no? Actualmente en México hay muchos profesionistas de muchas industrias, digámoslo así, pero el trabajo es pues escaso, ¿no? En este caso es al revés, tenemos todas las oportunidades del mundo y muy pocas personas que entienden el cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido quisiera que ahondaras más en el tema de la trazabilidad, pero desde cómo fue que llegaste a este protocolo, a Palm Economy, y justamente seguir tocando el tema de pues cómo algo tan global ya nos permite desde México participar, ¿no? Porque ya no es solamente México y depender de empresas de México, ya podemos hacer negocios o colaborar con empresas que son pues a nivel mundial. ¿Nos hables un poco más de tu rol ahí en Palm Economy? Yo creo que esto es lo que más a mí me ha llamado la atención del mundo de Cardano y de este ecosistema en cuanto a la oportunidad que realmente existe para el que sea. Como les mencionaba, yo empecé como arquitecto y como minero y nunca pensé que estaría tan involucrado. Sí fue minero de Bitcoin también.
entendí que era convertir la energía en inteligencia, pero ahorita en cuanto a Palm Economy, por ejemplo, y todo lo de la trazabilidad y blockchain, es muy interesante en cuál es solamente mandar un mensaje, como lo mencionas tú. Hay tantas empresas ahorita dentro de Cardano que ellos quieren expandir su producto en Latinoamérica. Ellos están esperando que cualquier persona que tenga solamente un producto o una idea que pueda incorporarse en su proyecto o en su producto, ellos también lo puedan representar. Entonces, por así decirlo, estas empresas están buscando ser representadas también en Latinoamérica y necesitan a personas como nosotros para llegar a poder poner pruebas en uso. O sea, tenemos que llegar a hacer el salto, o lo que más bien estamos buscando es hacer ese salto que vendrá cuando resolvamos casos de uso que hagan que la gente no pregunte qué es el blockchain, sino cómo puedo yo también formar parte de eso. Y en el caso de Palm Economy, como te mencionaba, pues yo ya venía de un background de la minería, en donde entendía que existen doctores o existen procesos, ya sea en la agricultura, que también tengo yo conocimiento de esto, o en ganado, en el caso de la minería, que dije, oye, yo necesito esta herramienta de la trazabilidad, pero entendía muy bien que lo iba a tener que tomar desde la raíz. No es algo que yo, Mauricio, lo iba a poder hacer solo en el sentido, yo quiero empezar a crear cultura, entonces voy a crear una escuelita aquí en Coahuila y voy a empezar a educar unos mineros y luego lo voy a... No, no, o sea, esa no es la metodología correcta, sino más bien la metodología correcta es agarrarte de una empresa como Palm Economy, que ha sido fondeada a través de millones por Catalyst, por ejemplo, en donde ellos realmente sí tienen una infraestructura, tienen un fondo, tienen una capital, tienen un personal, en donde, ¿por qué crear una herramienta cuando ya existe? ¿Sí? Entonces, cuando yo entendí eso, dije, a ver, espérame, déjame mandarle un mensaje a estas personas, nada más es de conectarte al Discord, empezar tú a hablar con ellos, empezarte a involucrar, y mencionarles, oye, ¿cuál es tu caso? Yo porque les mandé un mensaje, les mandé un video, yo porque quiero representar esta empresa, cuáles eran los casos que yo quería empezar a representar. Les mencioné, oye, tengo conocidos como Cristian en universidades, en donde creo yo que este tipo de cultura o este tipo de herramientas que ustedes tienen, lo tienen que agarrar las universidades de la mano, porque ellos mismos van a tener que cambiar sus procesos en cuales educan a sus estudiantes, o bien con estas herramientas, de qué manera ellos pueden empezarle a dar más valor a sus estudiantes antes de que salgan de la escuela. No mandarlos a la guerra y a ver qué pasa. No, no, no. La idea es empezar a educar a los estudiantes para que utilicen todas estas herramientas, ya sea que hagan sus mini DAOs o sus mini productos, se verifiquen a través de protocolos como empresas de Palm Economy que tienen ciertas certificaciones que pueden agregar valor a las ideas de los jóvenes. Y obviamente los doctores o los maestros también tienen que empezarse a incorporar estas tecnologías. No pueden ellos estar educando el mundo de los 80s y de los 90s cuando esto se va a borrar en los siguientes 5 años. Entonces, esos son mis 2 centavos que tengo en base a eso. Yo creo que más que nada es brindar conciencia para cualquiera que llegue a escuchar, cualquier estudiante. Yo creo que todo el ecosistema de Cardano está buscando a personas reales de casos reales, en donde ellos quieran hacer uso de estas herramientas y que quieran representar estas tecnologías. Y las puertas están bien abiertas. Entonces no es algo como que tienes que tener un título y tienes que... No, tienes que más que nada es querer realmente hacer un cambio, entender la tecnología, de qué manera tú puedes hacer un cambio con esta tecnología y empezarla a representar. Sí, creo que tocaste uno de los puntos más importantes de Cardano, que debería ser de cualquier blockchain, ¿no? Que es esa descentralización y ese no ser permisiva, bueno, más bien que sea abierta para todos, porque esa es una de las propiedades de blockchain, ¿no? Que sean públicas y abiertas para cualquier persona, que bien tú sabes y yo sé que pues hay muchas blockchains que no se manejan como Cardano, ¿no? Con ese nivel de descentralización y de toma de decisiones. Y bien dices, creo que México tiene
bueno, las universidades, la gran mayoría de la región, por lo menos donde nosotros estamos, están muy enfocadas al tema agro, al tema de crear herramientas que mejoren el campo, que mejoren la productividad, ¿no? ¿Cómo tú te imaginas que una universidad podría integrarse a este protocolo de Pond Economy? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo te lo imaginas ese proceso? Yo me lo imagino que tiene que ser de extremo a extremo, o sea, desde que el recurso nace en el mundo físico y que ahí tienes a los estudiantes que están yendo al campo a hacer sus pruebas y a hacer sus tesis, ahí es donde se tokeniza, se gestiona en Cardano hasta que se genera el valor compartido a la universidad o a la comunidad que esté haciendo esta metodología. Pero imagínate repetir el proceso semestre por semestre por semestre por semestre. La universidad sería una genia en el proceso, en donde en el futuro tal vez el gobierno ya tenga que contratar directamente a las universidades, porque ellos realmente ahora van a representar la tecnología, el conocimiento, la tokenización, que les va a permitir representar desde energía verde o agronomía, como dices tú, o infraestructura digital en cualquier tipo. Y asimismo, empezarse a incorporar también dentro de la gobernanza, ¿sí? Empezar a asegurar que ese valor se concentre no en pocos, sino que se distribuya entre los maestros, los embajadores, los estudiantes, el usuario. Entonces, eso va a generar más confianza porque no es una promesa, sino es un sistema visible, verificable en blockchain a través de estudiantes con problemas reales, con maestros reales, casos reales. Entonces ahí es donde las empresas van a voltear y van a decir, oye, espérame, esta universidad está creando a los líderes del mañana. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo les genero valor? ¿Cómo les apoyo? ¿O de qué manera puedo impulsar a aquellos? Y ahí es donde yo tengo todavía esta curiosidad y tengo el ingenuo de decir, está en los estudiantes y detrás de eso está la universidad y detrás de eso es en que la universidad también al final conozca quiénes son los papás de los estudiantes, porque al final ellos, los papás, meten a los estudiantes para supuestamente que sus hijos apoyen a sus empresas. Pero si las universidades no conocen cuáles son las empresas de los papás, entonces ¿cómo los alumnos van a poder empezar a crear estas soluciones o desarrollar estas aplicaciones del mañana? ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que desde ahí tiene que empezarse a generar el cambio. Entra desde las universidades, desde la raíz, entra con los estudiantes, tienen que ellos también participar, ellos también tienen que ser abiertos en qué es lo que quieren liderar para mañana, en donde nosotros o empresas como Hosken digan, oye, a ver, entre todos mis estudiantes, ¿qué es lo que podemos solucionar ahorita? Rápido, ponerlo como caso, lo ponemos como tesis, ¿sabes? Entonces, ahí es donde va a cambiar de la pregunta de qué es el blockchain en la universidad a, oye, espérame, yo ya quiero estar en el siguiente semestre porque en la madre, ¿sí me entiendes? O sea, yo ya quiero participar, tengo que hacer este cambio, o las personas van a estar, yo creo que un poco más motivadas. Ese es el chip que tienen que hacer las universidades. Sí, pero justamente es lo que también pensamos nosotros, el cómo hacer que las personas se involucren. O sea, creo que es un tema de incentivos también, no necesariamente económicos, pero sí tiene que haber, pues, que se vea ese apoyo. Y creo que, por ejemplo, hace rato lo mencionaste. No hay una universidad que te apoye a crear tu propia empresa antes de que te gradúes. Y asimismo de que crearte tus propias oportunidades y conectarte puentes y crearte oportunidades. Ahí es donde Hosken realmente está cambiando cosas que ni las universidades están haciendo. O sea, el tener ese conocimiento de cómo poder escuchar al alumno realmente y luego tú abrirle las puertas de que existen estas 20 opciones, ¿sí me entiendes? No nada más de que, no, pues vas a tener que trabajar para ping, pong, papas o ¿sí me entiendes? De que no, espérate, o sea, ¿cómo? O sea, no puedes cerrarle los ojos a los estudiantes. Ahí es donde creo que Hosken es muy importante esa relación que tú estás brindándole a los alumnos para que puedan abrir un poco más su mapa. Sí, porque ahí está, es nada más que no se los han brindado. Sí, y hace rato mencionabas también sobre Catalyst y sobre cómo le fue a Pond.com, que todos sabemos que le fue bastante bien, pero pues podrías decirnos un poco más sobre Catalyst, en cómo lo ves, porque Pond.com, como tú dijiste, tiene una infraestructura grande, tiene un equipo fuerte, son reconocidos por
la misma comunidad de Cardano, eso les facilita el conseguir estos financiamientos, ¿no? Pero tratar de explicar a la gente que ustedes como Palm Economy compite en otra categoría y los emprendedores que estamos iniciando competimos en otras, ¿no? Hay oportunidades para todos en Catalyst. ¿Qué dirías? ¿Cuál ha sido tu experiencia si es que has participado antes? Mira, yo lo que creo es, tienes que apoyar para ser apoyado. Entonces, creo que hay bastante oportunidad en el sentido de, estamos viendo que existe este fondo gigantesco de billones, y más en México, porque son billones y billones de pesos, chances son trillones, en donde dices, oye, si el banco, tú vas ahorita al banco y pides un fondo, te van a decir que no, ¿sí? O por X o por Y o por Z, ¿sí me entiendes? Te van a decir que no. ¿Cuál es la diferencia en Cardano? Que aquí cuando tú estás en Cardano y quieres lanzar tu propuesta dentro de Cardano, tuviste que haber hecho ya unos 5 o 6 pasos antes, en donde está muy interesante esto, porque, por ejemplo, Hosken puede guiar a las personas, que me imagino que ya lo hacen, en cuanto a formar su infraestructura, que los alumnos puedan tener su propio proyecto, su propia idea y empezar a participar dentro de estas participaciones o sus propuestas dentro de Catalyst. Y participando dentro de, digamos, en iniciativas de Palm Economy, en donde si ustedes, por ejemplo, dentro de universidades representan un mundo dentro del agro, ¿sí? Y empiezan a hacer ustedes iniciativas como una universidad directamente con Palm Economy. Cuando ustedes como alumnos representando Palm Economy hagan su iniciativa y pidan apoyo a Palm Economy directamente con todo su mundo de personas van a empezar a apoyar directamente a estas iniciativas de estos jóvenes nuevos. Entonces sí creo que hay bastante oportunidad. Es siempre, yo creo la cuestión es solamente buscar el cómo ganar, es win-win, cómo buscar cómo yo ayudo a ganar al otro para que me ayude a ganar a mí, ¿sí? Y es el mundo de Cardano es bastante grande y todos realmente quieren apoyar a ideas que son innovadoras y que realmente pueden generar un cambio. Entonces, aquí no se trata nada más de que, voy a crear esto, no, realmente tiene que ser algo pensado y obviamente incorporando a gente, incorporando valores y viendo de qué manera se puede hacer un cambio. Y te aseguro que el voto se consigue en el sentido de representándolo físicamente en campo, en notas y con comunidad y constantemente es lo que te permite, si no en el fondo 14, tal vez en el 15 o en el 16, pero la comunidad sí escucha. Entonces yo creo que hay oportunidad para todos, siempre y cuando se hagan las cosas correctamente, con las personas correctas, para que tengan realmente un seguimiento que se le pueda dar y que no sean solamente propuestas que queden en el vacío, sino que realmente puedan hacer un cambio, puedan ser seguidas y que puedan representar el día de mañana y que personas dentro de la universidad quieran competir, que digan, oye, buenísima esta universidad que hicieron mis compañeros en la generación 2026 y que la siguiente generación de los nuevos estudiantes se esté preparando para cómo competir con esas ideas, ¿sí? Y luego cómo colaborar entre distintas generaciones, o sea, eso yo creo que es algo de lo que más a mí, si hubiera estado todavía en el mundo de estudiar, lo que más me hubiera llamado la atención, poder estar con mis amigos, cómo poder crear mis iniciativas, crear nuestros propios fondos y crear nuestro propio mundo antes de salir al mundo real, porque ahí es donde tienen que tomar ventaja, tienen todo lo que están estudiando para crear todas estas ideas. Entonces, ahí es donde yo creo que está la oportunidad. Sí, es que realmente tocaste muchos puntos importantes. Los jóvenes de repente, bueno, no lo digo por todos, pero actualmente pues se piensan que tal vez hay un camino más fácil o que esto tal vez como es cripto, pues no sé, es Lo algo... más fácil que construir para tu propia empresa. Es mejor dedicarle 5 años a tu pensamiento, a tu empresa, que trabajar para una empresa exterior, que nunca va a pensar en tu pensamiento, muy probablemente no va a estar construida bajo lo que tú consideras que es algo digno para vivir o morir, lo que sea. Pero por eso yo creo que es mejor que los estudiantes estén pensando en cómo crear su propia idea, sea lo que sea, puede ser veterinario, puede ser minero, puede ser agrónomo. La idea es tú cómo
utilizas estas nuevas tecnologías para tú poder ser tu propio líder. Cardano te da eso, te da las herramientas para tú ser tu propio banco, tu propio mundo digital o económico, y no necesitar de lo tradicional. Entonces, está bien tener opción A, pero tienes que tener opción B y opción B, digo, opción C también. Entonces, ahorita lo que está ofreciendo Cardano, yo creo que es algo que todo el siguiente mundo, las siguientes generaciones van a tener que necesitar. Entonces, universidades o colegios, ¿qué es lo que tienen que empezar a ver? Es, bueno, yo cómo le brindo más oportunidades a mis estudiantes, de qué manera nosotros también podemos tomar oportunidad en esto. Y ya existe todas esas herramientas y maneras para quién qué, y organizaciones autónomas descentralizadas y todo este mundo. Solamente es la organización, organizarse y poner casos reales y hacer un cambio. Y poner a personas que puedan hacer ese cambio, personas como Hosken, ponerlo por etapas, ¿sí me entiendes? Sí. Así te vas. Por ejemplo, también mencionabas el tema de colaborar, de encontrarte a las personas correctas o de apoyarte también en Cardano de la comunidad. Para ti, ¿cómo ha sido esa parte de comunidad? Porque, por ejemplo, yo te conocí en 2022 en el Summit que estuvo organizando Dani y después pues hemos estado participando en cosas de gobernanza, estuviste en Azteca, nos acompañaste. También supe que, bueno, vi que estuviste en Raribo, que Raribo es como el evento más grande en Cardano para hacer networking que se hace en Las Vegas. ¿Cómo son este tipo de eventos? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la comunidad de Cardano? Wow. No, como te digo, o sea, básicamente yo estoy viviendo mi nueva universidad decidida por mí en el sentido, es un mundo, Cardano, en cual las personas que conoces, las visiones que ellos representan, cuáles son las ideas que ellos quieren participar. En el momento que yo llegué a ir a Rare Evo, me cambió la perspectiva, no me cambió, sí sabía que era de ese tipo, pero me gustó mucho realmente entender que existe un mundo donde hay personas como yo, como nosotros, como tú y como Eric, que los llegué a conocer, Víctor y todos ustedes, que tenemos ese fuego que estamos buscando en cómo realmente liderar esta nueva etapa de tecnología en nuestro mundo real, ¿sí? Entonces, está genial poder ver cómo todos están representando sus ideas y ahí mismo es donde te digo que yo vi ese poder de colaboración. Solamente necesitabas ir al stand de cada una de las distintas personas y era preguntarles como cuando estabas haciendo tus primeros amigos, cuando entrabas al colegio la primera vez. Les tenías que decir quién eras tú, qué era lo más importante para ti, qué era lo que tú más considerabas y ya te hacías un mejor amigo, ¿no? Bueno, algo así es similar ahorita, pero en el mundo de la tecnología, que es, oye, bueno, esta es mi empresa, este es mi bebecito, yo estoy intentando hacer esto, quiero llegar allá, de qué manera tú me ayudas y yo te ayudo. Entonces, yo creo que ese es este mundo de Cardano que está sucediendo y nosotros representamos estas nuevas tecnologías y está en nosotros en ser esa persona correcta en, oye, tienes que siempre querer ayudar al próximo, ¿sí? En de qué manera tú haces sinergia o de qué manera tú ves y entiendes todas estas tecnologías y conforme tu vida va avanzando, tú vas a ir haciendo distintos clics, vas a decir, si conecto a fulanito de tal acá, lo voy a poder poner acá. Y si hago esto con esto, voy a poder hacer esto. Y si yo agarro esta empresa y la represento aquí, tal vez sí me dan un contrato haciendo este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, más que nada, es como que tener ese concepto y tener la cabeza abierta a oportunidades, pero sí poder estar entendiendo qué es lo que hacen todas estas distintas empresas en Cardano o proyectos y tú también empezar a colaborar con estas distintas personas para ver de qué manera tú los puedes apoyar a que te apoyen a ti. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de Cardano. Es todo un mundo nuevo que nadie te lo va a enseñar en ninguna universidad, al menos todavía, hasta que no incorporen a Hoskin. Pero ese es el mundo, esa es la oportunidad. Yo estuve hablando con jóvenes hace poco y les pregunté, oye, ¿ustedes conocen qué es Bitcoin y qué es cripto? Me dijeron de que no, ¿qué es eso? O sea, todos estaban en otro mundo perdido y yo dije, órale. O sea, yo pensé que realmente todos estaban muy involucrados en este tema, pero no es tal vez tanto así. ¿Por qué? Porque no hay tantos casos de prueba real. Tal vez si todos ven más la política y o sea, puros casos así, ¿sí me entiendes? Entonces, realmente sí están las universidades en poder hacer inculcar esta semilla en los jóvenes, de qué manera utilizar la tecnología
para realmente crear líderes, utilizando inteligencia artificial, utilizando gobernanza, utilizando trazabilidad, y realmente poniendo los casos de vida de los jóvenes o lo que representan sus padres, etcétera, o las oportunidades que ellos llegasen a representar, de qué manera los estudiantes pueden crear las soluciones. No contratar una empresa externa, no, poner a los estudiantes a poner estas soluciones, crear esas aplicaciones, porque tenemos el capital humano, solamente no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, contigo también quería platicar y tenía muchas ganas de preguntarte pues yo sé que has estado en algunos protocolos o por lo menos sabes y entiendes de Cardano protocolos que tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Cómo ves esa intersección, no? Porque tal vez la inteligencia artificial es algo que ya todo el mundo conoce, por lo menos por encima, el ChatGPT. ¿No sería bueno para blockchain o para Cardano intentar como pegarnos un poquito a esa tecnología para contarles también lo que blockchain puede hacer? O sea, entre inteligencia artificial y blockchain, ¿cómo ves esa sinergia? ¿Y qué es lo que tú has experimentado también? No, pues es un cambio muy... yo creo que es un cambio que todas las universidades van a tener que hacer. Y estas nuevas implementaciones, desde de qué manera educar al estudiante a interactuar con estas tecnologías, desde cómo hablar con ChatGPT, cómo hacerlo realmente tu mejor amigo. Se va a escuchar raro, pero no es, porque también conozco a personas que me dicen, no, de que yo no puedo hablar con esas cosas, y yo digo, pero ¿por qué? Y es de que no, y tienen miedo, tal vez porque han de sentir que es una tecnología superior o que los van a cuestionar, pero nada, eso es a lo contrario. Entonces yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer en cuanto a cómo educar al estudiante a interactuar con estas tecnologías y luego ya empezarlas a poner el concepto, bueno, cómo automatizamos distintos procesos, cómo hacemos las cosas más fáciles o cómo nosotros empezamos a crear nuestras propias herramientas o robots y tener nuestros propios nodos o que las universidades tengan los nodos y ellos pues estén generando en base a los modelos de inteligencia artificial que los alumnos estén creando. Entonces, yo básicamente eso fue lo que me empecé a dar cuenta. Yo dije, a ver, en el mundo van a haber millones de aplicaciones. Bueno, ¿quién las va a estar soportando? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo creo que las universidades también deberían de poner su conocimiento. Sé que hay varias universidades como el TEC de Monterrey que tienen sus propios centros de data o data centers y asimismo pues es en donde van a poner a poner en prueba o poner a estos alumnos a crear sus propios modelos de inteligencia artificial para las empresas del día de mañana o las empresas que ahorita están liderando México. Similar lo hacen empresas como, universidades, Stanford y todos ellos, tienen este tipo de iniciativas en donde ellos apoyan a los estudiantes a crear sus modelos, pero pues obviamente se queda con las universidades. Yo de qué manera lo veo es las universidades sí deberían de tener al menos este conocimiento para poder ellos ser los líderes de mañana en brindar estas herramientas a los alumnos, sino también asimismo poderlas ellas directamente representar. O sea, imagínate que las universidades lleguen a ser como centros de data, que ellos controlen la información. No tanto así, pero que sean como nodos descentralizados, en base a ahí que representen las distintas universidades sus propios modelos y luego estos modelos puedan entrelazarse y resolver cosas entre ellos. Entonces, este es el mundo de la inteligencia artificial o la tecnología de Hypercycle. Lo que está haciendo está habilitando que estos modelos se comuniquen entre ellos para luego facilitar procesos más eficientes dentro del Layer 0. Para no irnos muy a fondo, es nada más navegar dentro de esta tecnología y ver cómo automatizar procesos. Irnos desde la cosa más ahorita más sencilla, no lo tenemos que complicar, sino los procesos hoy en día que se pueden automatizar, de qué manera los hacemos con nuestros modelos. ¿En dónde? Correrlos en nuestros nodos, no en AWS o en Google o en Amazon, no, nosotros o las universidades correr sus propias infraestructuras para ellos representar estos modelos. Yo creo que eso es otro cambio muy fuerte que va a estar sucediendo o ya está sucediendo porque también las universidades dicen, oye, ¿y entonces qué? Todo mi capital
y todo mi conocimiento y todos mis estudiantes lo tiene Google, porque ellos están todos conectados a Google, y ahí están varias universidades que dicen, no, yo voy a contratar varias licencias de ChatGPT. ¿Para qué? Para que robe toda la información o todas las ideas de tus estudiantes. Entonces ahí es donde dices, bueno, a ver, no, espérame, entonces las universidades realmente tienen que estar cuidando la data de sus alumnos, ¿sí me entiendes? O sea, porque si no, ¿dónde va a quedar la oportunidad para los jóvenes? Y ahí es donde entra la descentralización, en donde las universidades deberían de ser estos, yo los veo como nodos descentralizados, en donde la información pueda ser verificable, en donde sepas que tus alumnos van a estar seguros o con información segura, etcétera. No sé si te respondí para no irme tan adentro con lo que yo pienso aquí en este, No, sí, claro. en este tumbo. Es una de la importancia también de blockchain, el tema de que la información ya deje de estar en estas grandes empresas y pase a ser pues parte de la gente de quién es la información, dueño de tu propia data, ¿no? Eso es lo que también blockchain o Cardano Web3 lo que está intentando. Desgraciadamente, actualmente no todos vemos ese beneficio, como que todavía estamos en una etapa de que da igual, pero ya creo que vamos en el camino a darnos ya cuenta de la importancia y de lo crítico que es este tipo de información, ¿no? Digo, desde las películas que ya están saliendo hoy en día, o sea, para las personas que no ven nada más lo que salió desde cuestiones de Facebook o cuestiones de WhatsApp, en donde la información se transmitía, y dónde queda toda esta data, quién controla toda la información, o sea, realmente, y ahí es donde tienes que tú preguntarte en dónde tú deberías de almacenar con universidad la información de tus alumnos y todo esto. O sea, hay muchas cuestiones en donde ya distintas universidades están aumentando la seguridad de sus protocolos para cuidar a sus estudiantes, o la información y lo que están creando sea parte de el establecimiento, por así decirlo. Pero sí, cuidándonos de estos 5 grandes entidades del espacio. Bueno, Mau, pues como un poco para ir cerrando, bueno, al final todavía vamos a tener preguntas y respuestas, ojalá haya bastantes preguntas. Para ir cerrando, tal vez no tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, pero el tema de gaming, ¿cómo tú llevas esa parte dentro de tu día a día? ¿Estás involucrado en algunos protocolos o en algunos proyectos de gaming en Cardano? ¿Crees que qué es lo que la blockchain le da a esta industria que no lo hace pues los juegos tradicionales, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es tu opinión de esta industria de gaming en blockchain? Mira, yo me he estado introduciendo, he estado viendo varios, he estado siguiendo desde los últimos metaversos y gaming. Yo he estado, nací al lado del Nintendo y al lado del control. Y yo de qué manera lo veo es, el marketing está cambiando. El marketing digital de como nosotros lo conocemos del mundo web 2, desde los panorámicos a cómo las empresas se representan, está cambiando. Sí, y lo hemos visto desde Adidas cuando empezó a crear sus primeros NFTs y empezó a crear sus primeros objetos y la ropa y estas cositas, a en donde, perdón, a en donde ahorita la cuestión es la siguiente, las economías, o yo creo que las distintas empresas del futuro van a tener que estar dentro de estos mundos digitales. Ahora, estos mundos digitales no es como que existe tanto espacio. Vamos a poner como, por ejemplo, Cornucopia, que es el metaverso más grande de Cardano. Entonces, ¿cuál es la oportunidad o qué es lo que ellos están haciendo? Dijeron, bueno, ellos tomaron como concepto, yo creo que lo de Fortnite, en donde se dieron cuenta que había una gran comunidad de first shooter, en donde todos querían comunicarse y a crear contra ellos y crear sus propios espacios y tener sus propias mini comunidades, etcétera, ¿no? Lo que también las empresas del mundo real yo estoy viendo es que van a haber empresas reales como McDonald's, digamos, Carl Jr., que van a decir, oye, yo quiero tener mi propio mini comercio dentro de estos metaversos gigantescos, ¿sí? Para ellos poner su marca, o ya hacerlo un poquito más natural el estar viendo estas empresas del mundo web 2 en mundos web 3. Entonces el marketing
a como lo conocemos el día de hoy, tú dices, oye, yo quiero lanzar mi nuevo hotel que lo voy a vender no sé qué, que va a estar en Dubái. Bueno, yo creo que ahorita la nueva metodología va a ser todo este mundo de real estate o de cómo lo conocemos, todo se va a estar manejando en este mundo digital, en donde ya va a ser a través de puros VRs, tú vas a poder ver tu departamento, en cómo va a quedar construido, y desde las empresas que van a ser representadas, en dónde vas a tener tu reunión del día de mañana para crear tu empresa, o dónde vas a estar tú liderando tu empresa con tu comunidad. Ya no va a ser en Google Meetings. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, la información. La información tú la vas a querer tener contigo y no la vas a querer tener en un Google Meetings o no la vas a querer tener en lugares donde tu información pueda ser no sé, compartida. Entonces aquí es donde va a entrar el mundo digital, como yo lo veo, en donde las empresas van a tener que tener su propio espacio dentro de esta economía. Ya estamos viendo también que Bitcoin se está acercando a este mundo con el Bitmap. ¿Por qué? Porque es tu espacio digital dentro de un mundo blockchain, o imagínate dentro de la cadena más importante, en donde es súper mínimo el espacio de las personas que van a poder tener espacio a poner su data e información ahí. Yo creo que para allá va todo. Si me preguntas a mí el gaming para dónde va, es, bueno, para empezar, cuáles son los juegos del día de hoy que te puede generar un pasivo por jugar. Eso es lo que yo buscaba cuando jugaba Halo y perdí como 10 años de mi vida que debía estar dominando Bitcoin, yo estaba jugando Halo. Entonces, si me pongo a pensar, yo siempre pensé, dije, todo este tiempo que le estoy dedicando va a haber un día que me van a dar dinero. Y no, sí, o sea, fue mentira. Sí encontré a Bitcoin y todo esto por estar muy pegado a eso, pero no es como que existía realmente esa economía en donde tú ya pudieras crear tu economía digital dentro de los metaversos. Bueno, ahorita gracias a Cardano ya se puede. Gracias a Cardano y esta nueva economía digital, ya no es nada más de lanzar un token, sino de resolver realmente un problema y crear una nueva economía digital con comunidades en donde el blockchain pueda ser un catalizador para resolverlo. Entonces yo creo que ahí es donde los builders de mañana que lo entienden, así no solo creando dApps, pero van a crear movimientos. Sí, quería tocar un poco ese tema porque para darnos cuenta, ¿no? Los extremos o las aristas que puede tener Cardano, desde trazabilidad con algo agro hasta metaversos o crear videojuegos que no son pay to win, por decir algo, son play to own. Y déjame tocar también un dato súper importante, yo lo que me acabo de dar cuenta también, todos estos videojuegos necesitan el decentralized hosting, necesitan poder de computación, y mucho de este poder de computación ya no quieren estarlo agarrando de AWS. AWS es como contratar a Coca-Cola. ¿Por qué vas a contratar a Coca-Cola cuando tal vez ya todos estos servidores lo tiene una universidad? Ahí es donde yo decía de que las universidades ya tienen que estar pensando distinto en ellos ya poder tener sus propios minicentros de data, o en donde tal vez ya, imagínate universidades que tengan 4,000 computadoras. Oye, ya está, güey. Eso es lo que yo hacía. ¿Sabes? Lo que yo hacía en arquitectura cuando estaba en la universidad, yo me di cuenta que si conectaba todas las computadoras de la facultad de arquitectura, podía generar 0.001 Bitcoin a la semana. ¿Se cuenta? Entonces, así es como mi curiosidad empezó. Dije, ok, a ver, entonces, imagínate todas estas universidades que tienen todo este poder de cómputo, que ellas puedan representar el poder de computación de estos juegos, por ejemplo, o de estos metaversos. Entonces ya le estás agregando tú un aditivo o una oportunidad para crear, no nada más abastecer los nuevos modelos de computación de los jóvenes, sino también ellos cómo empezar a generar dinero en este mundo digital, con toda la infraestructura que ellos ya tienen. Entonces, eso también está muy interesante. Con Copia sé que hay nodos también y podías participar otorgando esta infraestructura para poder apoyar la descentralización. Yo ya estoy corriendo nodos, pero dentro de mis propias appliances, o imagínate de mi propia computadora. No solamente
nada más para que sepas, por ejemplo, todos los nodos de cornucopia están corriendo en AWS. Entonces yo cuando me di cuenta de eso dije, no, espérame, ¿y por qué no yo administro mi propio nodo dentro del ecosistema de Hypercycle, donde yo tenía ya mi infraestructura de nodos con mi comunidad? Entonces nos dimos cuenta que sí se podía, tú nada más agarras la imagen y corres la imagen de cornucopia dentro del mismo nodo de Hypercycle y básicamente lo estás reduciendo los costos de AWS y es lo mismo. Entonces es lo que mencionaba de la descentralización del poder de cómputo y de storage. Hay varias empresas, como tú sabes, dentro de Cardano, como Iagon y estos otros protocolos, en donde ya están brindando esta solución para estas entidades que quieren proteger su data. Sí, bueno, qué bueno que tocamos eso porque para ver lo amplio que puede ser el ecosistema de Cardano, ¿no? Las tantas aplicaciones y tantos usos y beneficios que puede tener. Creo que con eso podemos ir cerrando, Mau.